Viernes 2 de enero de 2026. Un nuevo año. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Queremos agradecerles esa puntualidad que tienen para sintonizarnos y sobre todo también para acogernos durante todos los, días que vendrán para este nuevo año. Esperamos en Dios Todopoderoso también acompañarles a ustedes siempre con una muy buena programación. Así es que bienvenidos a esta edición especial de Diálogo 21 correspondiente a este día viernes. Vamos a hablar acerca de lo que significa políticamente hablando y partidariamente y electoralmente hablando del año 2026. Vamos a hacer un análisis precisamente político, desde luego sobre el año preelectoral, cómo se perfila desde el punto de vista de la preparación de los partidos políticos, como también de las autoridades para poder llevar a cabo lo que sería una campaña de altura. Vamos a hablar acerca de ese tema muy importante. También, otro de los aspectos y que muchos consideran es un gran reto para el país es el tema de movilidad. Continuamos siendo impactados precisamente por todas esas aglomeraciones y esos grandes congestionamientos que se generan. ¿Cuál es, el proyecto de viabilidad y sostenibilidad que puede darle una mayor movilidad al país? Son las grandes preguntas que se plantean. El reto educativo va a la par del componente económico y también social, que es otro de los temas que vamos a aprovechar, desarrollar con nuestros invitados y por supuesto también no podemos dejar a un lado de esta agenda el tema de medio ambiente. Vamos a hablar de aspectos muy importantes que tienen que ver con este tema de medio ambiente y cómo se perfila para este año 2026. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Saludo cordialmente al profesor Rafael Francisco Boche. Bienvenido, ¿cómo está, profesor? Feliz año nuevo. Buenos días, feliz año nuevo. Un saludo a la audiencia y el agradecimiento por la oportunidad de ejercer la ciudadanía a través del comentario político. Así es, gracias. También quiero saludar a Bessie Río. ¿Cómo estás? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Un saludo para los compañeros del panel, para el equipo que está aquí, que no ha dejado de trabajar todo este tiempo. Aquí hemos estado. No nos hemos ido de vacaciones, no somos sanganitos, hemos trabajado. Cañón, y también un saludo para todos los salvadoreños que han venido a disfrutar estas vacaciones de fin de año, que han hecho turismo. Un abrazo y espero que sigan disfrutando estos días. Bueno, saludo también a nuestro buen amigo Manuel Someta, abogado. Gracias por acompañarnos. Feliz año nuevo. Neto, feliz día. Feliz año para toda la audiencia. Que este año sea lleno de prosperidad para todos. Quiero de paso solidarizarme con las familias que el 28 de diciembre en Santa Ana perdieron sus ventas en el mercado provisional. Se ha tenido que quemar 3 veces ese mercado en Santa Ana. Mis conciudadanos, quienes perdieron ahí todo, para que se pueda más o menos agilizar la construcción del nuevo mercado. Bueno, así es que solidarizarme con las familias que pasaron un 31. Vamos a acompañar precisamente con ese punto importante también, solidario en esos momentos de tragedia que suceden precisamente en este sector, que como bien usted decía, no es la primera vez, ¿no? De hecho, se está a la espera que se pueda construir un modelo de mercado, ¿no? Así es que, bueno, este día, como decíamos, vamos a hablar de cómo el año 2026 se perfila como un periodo claramente preelectoral, marcado por la organización política, la estrategia partidaria, decía yo en la presentación del programa, y la preparación institucional del proceso electoral, es decir, cómo las autoridades van a precisamente perfilarse para supervisar que exista una buena campaña electoral. Desde el inicio del año, el calendario previo a las elecciones condiciona obviamente una agenda pública y un debate nacional con temas importantes como cómo los partidos políticos van a replantearse de cara a poder seducir ese voto de la población. Serán estos muy competitivos frente a una imagen muy fuerte del presidente Nayib Bukele, que desde luego sigue manteniéndose ahora y que respalda muchísimo a su partido oficial. La oposición, por un lado, también enfrenta el reto de reorganizarse, de acuerdo a algunos analistas, y presentar una alternativa cohesionada. En ese contexto vamos a analizar temas importantes esta mañana. Nuevamente a usted invitarlos a que nos acompañen. Comienzo con ustedes, Bessie. Abrimos un poquito, sobre todo, ¿cuál es tu expectativa para poder entender que este año entramos a un periodo preelectoral? Pues para mí vamos a arribar a un proceso electoral para 2027 con esta antesala de 2026, con bajo riesgo de que cambien las situaciones que tenemos.
ante una imagen consolidada del presidente Bukele, que jala en sí misma al partido Nuevas Ideas, que estaba alrededor del 30% de aprobación de acuerdo a la última encuesta de la CID Gallup, con un muy lejano 5% del FMLN, un 4% de Arena y un Vamos que ni siquiera aparece en la encuesta. Es evidente que tenemos una oposición dividida, fragmentada, debilitada, desacreditada y sin fondos. Ante una arrolladora billetera con un capital político extraordinario del presidente Bukele, que sin duda va a jalar a su partido y mantener y terminar de consolidar a su partido en la Asamblea Legislativa. Esos 6, digamos, curules que tenemos en teoría de oposición, 3 de aliados, 3, digamos, propios de oposición, creería yo que se mantienen. No vería mayores cambios porque estos 6 curules se han mantenido por los liderazgos propios de quienes los ostentan. No es porque la gente salió a votar por el PDC, votó por el señor Reinaldo Carballo. No votaron por Arena, votaron por Marcela Piatoro, no votaron por Vamos, votaron por Claudia. Pero esos capitales políticos no les alcanzan para arrastrar más diputaciones más allá de cargar su propia imagen. ¿Crees que no ha habido tiempo suficiente para poder hacer un tema de tiempo, es que reconfiguración similar a lo que tú estás planteando, que son es que tenés imágenes políticas, ¿no? O de políticos? La oposición en términos generales, yo te insisto, está desprestigiada, desacreditada, sin credibilidad, fragmentada y sin fondos. Está en el peor de los mundos. Y no se ayudan. Mantienen pleitos internos, digamos, por lo menos estos 3 diputados de oposición, en lugar de enfrentarse al enemigo político que vendría a ser Nuevas Ideas, se enfrentan entre ellos. Esto te evidencia también falta de madurez política, ¿no? De quien inicia este tipo de pleitos y que no tiene una visión política de querer conseguir un frente ampliado que permita hacer cambios en la Asamblea y incidir realmente. Entonces cualquiera diría, bueno, entonces ¿de qué sirve enfrentarse a un proceso donde ya se sabe quién va a ganar y no vas a tener mayores opciones? Es que para mí la presidencial no está en discusión. En el tema de la Asamblea Legislativa, más allá de conservar sus 6 curules, que son, digamos, los 6 que tiene la oposición, 3 de aliados, 3 de oposición real, no va a pasar nada más. Tendría que suceder una cosa sumamente extraordinaria, pero profundamente extraordinaria, como para que se revirtiera al menos lo que yo observo para 2027. Un proceso electoral con 0 sobresaltos, 0 sorpresas, que viene solo a consolidar el poder que ya tiene Nuevas Ideas en la Asamblea. Ok, profesor Goches, ¿comparte usted ese análisis o cuál es su punto de vista también para introducir el tema? Sí, mire, en general creo que es acertada la visión que ha dado Bessi. Yo le añadiría lo siguiente, mira, el concepto de año preelectoral, digamos, normalmente se tiene que ver como opuesto a un año que sería no preelectoral, o sea, un año normal, pero en realidad nosotros aquí en El Salvador, y yo creo que en muchos países, desde que las redes sociales se popularizaron, no desde que existen, sino desde que prácticamente todo el mundo puede tener una cuenta de X, una cuenta de TikTok, una cuenta de Facebook, realmente el concepto de año preelectoral creo que se ha diluido. ¿En qué sentido? En que nosotros estamos en permanente campaña electoral, ¿verdad? Si nosotros recordamos todo lo que se ha hablado, lo que se ha dicho y lo que se ha hecho en este 2025, pareciera que 2025 fuera el año preelectoral. Realmente aquí es una campaña permanente. Y ha sido sentido, bueno eso, profesor, mira, yo creo que es malo para los partidos políticos porque hay un desgaste, hay un cansancio, hartazgo para muchos. Sí, yo creo que hay mucha gente que está un poquito como cansada de estar en este dime que te diré, en el pleito permanente y sobre todo el nivel de discusión que se tiene, que no es precisamente lo más edificante que se quisiera. No es constructivo, ¿no? Ajá, entonces por eso es que hay mucha gente que simplemente se desconecta, ¿verdad? Se desconecta y dice, bueno, a mí avísenme cuando sean las elecciones, donde tengo que ir a votar, pero yo en todo ese dime que te diré es bien difícil. Bueno, te digo, mira, yo hice el propósito en estas últimas 3 semanas por motivos familiares y dije mi cuenta de X, que es la cuenta política, yo puse un rotulito que dije, bueno, cerrado por descanso, regreso el 2 de enero, o sea, hoy. Estuve 3 semanas afuera. Viene refrescado ese análisis entonces. Pero
yo miro que toda la demás gente no descansa, están dándole hasta el 31 de diciembre, le estuvieron dando, pues, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el año preelectoral yo no le voy a ver muchos cambios de lo que hemos apreciado en estos Ok, porque ya se sabe con antelación todo eso, pero al quedarse en silencio, ¿no sería esto una democracia muerta, muda, al no estar hablando y conociendo qué está pensando nuestros actores políticos, profesor? ¿No Sí, lo que pasa es que tampoco es que vaya a haber muchos cambios, ¿verdad? Sí hay algunas expectativas, creo yo, algunas expectativas, por ejemplo, al fin, si se van a concretizar ciertas candidaturas, cómo va a quedar lo de la tal anunciada ciudadanización del FMLN, que no es más que darle el rango de candidato a diputados a personas que ya están en activismo, que ya las vimos, que ya sabemos más o menos quiénes son, y si se va a mantener la fórmula presidencial, ¿verdad? Que eso, pues, por lo menos la candidatura del presidente, aunque él dijo que todavía estaba en negociación con la primera dama, ¿verdad? Pero que más o menos nosotros creemos que sí se va a dar, ¿no? Y lo de las encuestas, que va a seguir más o menos dando un resultado similar. Al final, quizás la noticia, digamos, más trascendente no va a ser la que se dé en 2026, sino que la que no se dio en 2025, que es que la oposición no va a hacer un frente unido para buscar candidaturas legislativas, ¿verdad? Que es lo que podría haber dado, digamos, si con los números actuales sumas los votos de Arena, FMLN y Vamos, ellos tendrían 8 diputados en conjunto, pero eso no va a ocurrir. Pues, no es muy significativo allí. Bueno, vamos a ver, licenciado Someta, sin duda alguna hay elementos de juicio para someterlos en consideración a un análisis propio que ya tiene y que obviamente vamos a deliberar en los próximos minutos. Neto, en este país ninguna elección se ha ganado por el enamoramiento de las personas con los partidos políticos. Cuando el FMLN le ganó a Arena fue porque la gente se cansó de la corrupción de Arena. Cuando Nuevas Ideas, bueno, cuando fue Gana, o digamos Nayib Bukele le ganó al FMLN fue por el hartazgo de la gente con el FMLN. Entonces, la única oportunidad, el único ápice que yo les veo de oportunidad a la oposición, ya que no pueden ponerse de acuerdo, yo coincido con eso con Betsy, no pueden ponerse de acuerdo, no pueden hacer un frente unido, no tienen fondos, las reglas están cambiadas para ellos. Con este escenario, la única oportunidad que yo veo para la oposición es aprovechar a la gente que se está desencantando con el oficialismo, a los profesores, que les recuerdo que a este punto ya van 3 profesores que se han suicidado, de la gente que han estado recortándole las plazas, de los médicos recortados, de la gente del centro histórico, no para salir a pelear. Escúchenme, la gente que me está escuchando, no es el momento de salir a protestar y a confrontar, es el momento de que vaya a convencer a su círculo de que las condiciones no se le están dando a usted, y eso lo podría aprovechar, unido o desunido la oposición, porque en este país las elecciones no las gana el que hace la mejor campaña, la gana el que logra concretar a los que están descontentos. Así han sido las últimas 3 elecciones. Ahorita permítanme. ¿Será fácil lograr? Eso ya es el reto que tendrá la oposición, y es la única salida que yo les veo dadas las condiciones actuales, sea que lo hagan unidos o sea que no lo hagan unidos. Porque ¿qué es lo que va a pasar por el lado del oficialismo? 2026 el presidente va a pasar inaugurando escuelas, inaugurando hospitales, inaugurando si todo lo han dejado para inaugurar en 2026. ¿Sigue siendo la figura del presidente también la que le da el peso en el enfoque presidente el que jala de dinámica política? Sí, y aquí viene el otro punto, es que la competencia no va a estar en las presidenciales. La competencia va a estar, acuérdense de este numerito que se lo dije un 2 de enero. Son 16 diputados donde va a estar el numerito de la competencia. Yo creo que la oposición actualmente no alcanzan a mover 16 diputados. A lo sumo, a sumar 1 o 2 más de los que tienen. ¿Por qué 16 diputados? Para explicárselo a la población. Con 16 diputados se revierte la supermayoría, que es de 45. Entonces, se obligaría
a los demás diputados a negociar todas las decisiones, como las reformas constitucionales, al menos las más importantes, con estos 16 diputados. Esa debería de ser la meta real de la oposición, que yo no les veo por dónde van. No la tienen esa meta porque no lo que van a hacer es canibalizar los pocos votos. Yo lo que he observado al menos es que la gente que está en descontento, que hay mucha, con esta administración, el descontento no les da tanto como para regresarse a Arena al frente o apostarle a Vamos, que no lo conocen. No tienen esa visión de, bueno, este me maltrató, me voy a regresar a los otros. Y tú lo decías, dejaron Arena por el frente, dejaron el frente por Nuevas Ideas. Pero Vamos no tiene esa por Gana, porque la primera vez nadie quería votar por Gana. Me refiero por Nayib. O sea, en realidad al final dejaron Arena por Funa, al frente por Nayib Bukele, y actualmente no ves otro liderazgo que pueda arrastrar. No suman, no llaman, lejos de eso tienen vocerías asquerosas, malcriadas, boca sucia, que lejos de llamar a que la gente se quiera sumar a un bloque, lo que hace es repeler. Concluye, licenciado Someta, para entrar un poco a deliberar ya estos puntos también, el licenciado. Sí, entonces la única posibilidad que yo veo para la oposición es esa, que puedan más o menos orientarse a los descontentos. Que cuántos van a ser, yo no lo podemos calcular, no se sabe porque la gente no es. Pero mi visión es esta, o mi análisis es de que en la medida que se puede enfocar la oposición a los descontentos y a evitar esas campañas horribles y estériles que están haciendo, ¿para qué se ponen a criticar lo que está bien hecho de esta oposición y por qué no mejor hacen propuestas mejores de donde está cojeando? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero entonces decírselo claro, no se metan con el tema de seguridad, ahí no es el tema económico. Ok, profesor Goches, es un año decisivo por lo que recojo un poco en el análisis de cada uno de ustedes, para hablar de un reordenamiento entonces político de cara a la participación electoral entonces. Sí, mira, el tema de la oposición, ¿verdad? Y los balances y los supuestos contrapesos, yo he venido insistiendo desde hace rato, ¿verdad? Que realmente si para que surja una oposición, digamos, potable, que tenga oportunidad para que la gente se sume a ese proyecto, lo que tendrían que hacer Arena y el FMLN es disolverse ellos mismos según sus propios estatutos, porque contaminan. Ellos, esto es algo que ellos no entienden todavía, los dirigentes de los partidos. Por ejemplo, hay descontento, también hay mucha gente que está contenta, por ejemplo, con las escuelas, con lo que va a ser, lo que está haciendo el doctor SB, lo que van a hacer nuevos proyectos que se suman. Es decir, hablamos contentos, hablamos de descontentos, pero fijémonos en los de los descontentos. Yo entiendo que pues para nadie es gracia, ¿verdad?, que digamos que le supriman una plaza, ¿verdad? Aunque eso todos los gobiernos y todas las empresas en algún momento lo hacen, ¿verdad? Yo creo que tampoco debería ser tomado como una afrenta personal con dolo, con saña, ¿verdad? Sino que, bueno, son cosas que ocurren, todos estamos sujetos a eso, pero estas personas que están descontentas con ese tema, el punto es que, en efecto, cuando dicen, bueno, ¿cómo me sumo, cómo expreso ese descontento? Y ven que se le acerca gente del FMLN o gente de Arena a quererlo acompañar, yo creo que también hay un rechazo ahí, pues que son marcas que ya están agotadas, que ya cumplieron su ciclo. Que no quieren. Pero entonces yo por eso veo que ahí no hay dónde ir a pescar. Entonces me quiere decir, digamos, a diferencia de la tesis que plantea el licenciado Someta, que ante una insatisfacción de esa naturaleza, pues es fácil ir a seducirlos. Pero fácil hasta cierto punto, porque por ejemplo, ¿qué es lo que está tratando de hacer gente vinculada al FMLN? Aunque digan que no tienen gran capacidad de convocatoria, pero ahorita están armando piquetes
para ver si capitalizan el descontento de alguna gente que quiere ir a vender al centro y hay una normativa que no se los permite. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Vamos? Salió la diputada hace un par de días con un video que yo no sé si va a lograr conectar con los vendedores, para tratar de capitalizar eso, pero son marcas que no pegan. Vamos a ver, entonces abro un poco. No, es que lo que pasa es que yo... Tienen la palabra los tres. En lo que no coincido con Someta, está bien, deberían de sumarse, hacer un frente amplio y buscar ser una opción electoral para la gente que esté en descontento. El grave problema es que las condiciones en las cuales se encuentran actualmente desorientados, porque está desorientada la oposición, habla de los temas que no tiene que hablar, no está organizada, fragmentada, sin fondos, sin credibilidad, desprestigiada, no se vuelve una opción. Y por eso decía yo, el descontento de la gente con esta administración no está haciendo que la gente retorne hacia Arena y al FMLN. Diferente con lo que pasó en Honduras. La gente se desentiende de liberal, se desencanta, se molesta y regresan a Nacional y Libertad. ¿Me entiendes? O sea, reviven esos partidos. Aquí no está pasando eso. Los niveles de corrupción y de daño que hicieron estos partidos son grandes. Y en el caso de Vamos, no logra conectar, no sé qué asesores tiene Claudia, pero no logra conectar. Primero, bajarle al lenguaje, un lenguaje más aterrizado, bajarle a la soberbia intelectual y tratar de ver cómo lograr ganarte el corazón de la gente. Pero hoy por hoy, ella se va a quedar como era Cambio Democrático, con un grupito de gente en la capital, medianamente con formación académica entre universitarios y con maestrías, que son los menos y que no te van a hacer nada más que sostener tu curul, como le pasó al doctor Dada. El oficialismo está enfocado en mantener una cohesión interna, ¿sí? Incluso el tema de fortalecer alianzas y capitalizar los logros son más no con partidos políticos, sino más bien con el Ejecutivo. Pues ahí está la fuerza de la cual todos sabemos que se identifica muchísimo. Esto es fundamental para dar lo que ellos llaman de alguna manera el eje central de un discurso para mantener siempre la mayoría en la Asamblea Legislativa, que es donde estamos hablando. Es que como eje central sí funcionara, pero por ejemplo lo que plantea el profesor es minimizar lo que se le hizo a la gente, ¿verdad? Es despedirlos un 23 de diciembre, suprimirle la plaza, no darle su liquidación completa y prometerles con un dibujito en un papelito que se les va a pagar y que por fe van a tener que creer que se les va a pagar no la indemnización completa, sino lo que dicen, que lo que se les dice que se les va a pagar. Esto en el caso de los médicos, en el caso de los vendedores del centro histórico, invocar a que existe una normativa que deben de cumplir. No se puede minimizar, pero la reducción del periodo presidencial tampoco tiene fundamento legal y esa la tenemos que aceptar. O sea, si son los pobres los que infringen la norma, hay que obligarlos, pero si son los pudientes los que ahí nos tenemos que hacer los del ojo pacho. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y no minimizar el impacto que esto está generando en las personas, porque si bien en la opinión pública no se ve como una tendencia hacia partidos, como lo dice Bessie, yo no considero que sea que vayan a volver al FMLN o a Arena por amor, que es lo que ella plantea, ahí donde entra mi contraste. Yo creo, más porque ha sido la dinámica de las últimas elecciones, que la gente se va a volcar a darles un voto de castigo en las diputaduras, más no en la presidencia. Profesor, ¿comparte usted un poco digamos la categorización de su análisis de querer minimizar entonces el impacto que ha tenido todas estas decisiones y que puede tener, digamos, algún rédito político electoral esta persona? Sí, realmente yo no estoy minimizando nada, por el contrario, digo que definitivamente no es ninguna gracia que se le suprima la plaza a alguien, pero sí también me parece que en estos temas de cómo puede cambiar, digamos, una percepción electoral, hay que considerar los que están descontentos y los que están contentos también, ¿verdad? Y ahí es donde yo veo que hay una fortaleza grande en el aspecto de que hay mucha gente que sí valora
los logros que se han tenido. Ahora, por supuesto, si hablamos de minimizar, hay gente que siempre te va a decir no hay logros, no existen, pero podemos hacer un recuento aparte del que ya se sabe, el logro de seguridad, que también hay una reactivación importante a nivel económico. No se ha solucionado, porque un problema económico no se va a solucionar de un año para otro, pero sí yo creo que hay indicadores clave y hay mucha gente que está satisfecha. Yo creo que el tema de la satisfacción... Ahí me está cambiando la variable, porque yo estoy hablando de los despidos y de la gente del centro histórico. De Doctor SB y los demás logros, obviamente los podemos hablar en otro segmento, pero ahorita estamos hablando de los despidos, de cómo se va a manejar el descontento de la gente y el impacto en la opinión pública, tanto de los despedidos en el sector educación y salud y de la gente en el centro histórico como parte del año preelectoral. Profesor. Sí, es que eso, como te digo, mira, a mí me ha tocado ser despedido y despedir, ¿verdad? Ninguna de las dos cosas, la persona que hace eso normalmente actúa pues por órdenes superiores o recibe esos comandos por reajustes, digamos, estructurales. Por eso te digo yo que el tema no es minimizar, el tema es que cuando se te da una supresión de plaza, no tenés que tomarlo como una afrenta directa personal. Eso a mí me tocó vivirlo hace muchos años. Yo me equivoqué en eso porque lo tomé así, pero veo que realmente el enfoque puede ser diferente. Voy a hacer una pausa y regreso un poco porque quiero encontrar ese punto digamos real que puede existir en ese intermedio donde estamos midiendo en esta primera fase la capacidad de organización que puede tener, como yo lo planteaba hace unos minutos, en el caso del oficialismo, que se ha enfocado en mantener esa cohesión interna, fortalecer sus alianzas y capitalizar los logros gubernamentales como parte del eje central de su discurso frente a una oposición donde los intentos de agrupación, como ustedes lo han identificado, de alguna manera pues todavía no convencen en términos, digamos, palabras más, palabras menos. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar haciendo un análisis precisamente de lo que representa el año 2026 de cara a este año preelectoral. No sin antes quiero recordarles también que en este inicio de año, obviamente, el sabor de sopas Lucky te hace disfrutar mejor. La de gallina sabe a ese sabor riquísimo. El sabor de sopas Lucky lo dice todo. Sopas Lucky de venta en tiendas y también supermercados. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con esta edición especial de Diálogo 21 correspondiente a este viernes 2 de enero y estamos haciendo una lectura de lo que representa como un aspecto desafiante para los partidos políticos el hecho de enfrentarse ya a un periodo preelectoral. Decía de que existen dos, digamos, enfoques que hemos logrado capitalizar en la primera instancia, que tiene que ver con el oficialismo y el amparo hacia ese eje de acciones gubernamentales como parte de su discurso central y de una versus una oposición política que no encuentra, de acuerdo al análisis que hacen nuestros, una articulación clara con relación a cómo seducir ese voto. Pero entonces, ¿cuál va a ser el equilibrio político que va a marcar este año? Esa es la gran pregunta. Quiere darle la palabra a ese Osometo. Aquí van a haber dos matices. Ya hablamos de cómo se podría capitalizar el descontento por parte de la oposición, cómo podría tal vez en algún momento haber una cohesión dentro de la oposición. Ahora veamos el otro lado. Ya hablamos de que de la presidencial no hay mucho que se pueda discutir porque no va a haber competencia, pero ahora vamos a tener una serie de diputados despersonalizados porque el presidente lo que necesita son curules y probablemente vamos a ver otra vez aquellas candidaturas o aquellas campañas en donde no prometen nada porque van a estar atenidos a que el presidente va a salir a decir yo necesito gobernabilidad y pues no van a necesitar, como ya dijo un diputado por ahí,
prometer nada. Yo no voy a necesitar prometer absolutamente nada. Esto, pues, porque como también hay diputados de primera y diputados de segunda, al solo ver ahí en el oficialismo, eso va a ser para los diputados de primera. A los diputados de segunda, eso sí, que hagan campaña, que vayan a prometer. No digo que va a ser, digamos, la dinámica de todos, porque, por ejemplo, hay algunos que sí son cercanos con su comunidad. Le voy a poner el ejemplo. El 31 aproveché y saludé a Giovanni Saldaña, un diputado por Santana de Nuevas Ideas. Ahí estaba el 31 con su comunidad celebrando con la DESCO del Palmar. Yo no había visto otro diputado el 31 de diciembre, pasadas las 12 de la noche. De otro partido de oposición. Con la comunidad, ni de oposición, ni del oficialismo. Él es el único. Yo aproveché, lo fui a saludar y lo felicité, porque ahí estaba con la comunidad. Vaya, esos, si bien no son actos de campaña, son las cosas que la gente valora para emitir su voto. Entonces, ¿qué son las cosas que la oposición no está haciendo? Que los diputados de primera del oficialismo no van a hacer, porque ellos no necesitan prometer nada, lo que necesitan nada más es decir que le van a dar gobernabilidad al presidente, y eso podría ser el talón de Aquiles de la campaña oficialista. Bessie, el actor clave para garantizar reglas claras será el Tribunal Supremo Electoral, hablando de transparencia, logística eficiente y, por supuesto, el tema de confianza ciudadana, ¿no? Mira, yo insisto, y yo ya me he tocado estar en diferentes espacios estos días platicando con ciudadanos, aquí programa, y la gente me dice, mire, ¿usted confía en el tribunal? ¿Y usted cree que el árbitro va a garantizar las elecciones? A ver, en 2024 estaba Arena, Gana y el FMLN en ese Tribunal Supremo Electoral. Y las denuncias de papeletas planchadas y de fraudes fue bulla hasta que tenían garantizados los 3 curules la oposición. De ahí no dijeron nada. Yo digo, si vos sos un partido con dignidad y que crees que tus magistrados del 2024 te jugaron la vuelta, te vieron la cara, ayudaron un fraude, hombre, un partido con dignidad desconoce al árbitro y no presenta terna. No presenta terna, desconoce al Tribunal Supremo Electoral y mantiene su campaña firme de que le hicieron fraude y que no creen en el árbitro. Pero ahí está Arena y el FMLN, propusieron magistrados, ahí están sus magistrados. Primer acto, darle todo el poder a la magistrada presidenta, aprobarse un seguro médico privado hospitalario, y ya no se volvieron a pronunciar. Si de verdad fueran magistrados que están controlando esta institución o generando, digamos, control real político partidario, ya hubieran hecho conferencias denunciando los despidos, a quienes despidieron, qué cargos, qué probabilidades de fraude puedan haber. ¿Los oyen? No. Entonces, no se vale que se estén generando ahorita ni de Vamos, ni de Arena, ni del FMLN frases de que no confían en el árbitro, menos del movimiento social. Ahí están los partidos de oposición. No hubo problemas en 2024 que el mundo reconoció la elección del presidente, muy a pesar de que se explicó que no podía presentarse a la candidatura. Del que entonces, no hoy por hoy, lo que se está preparando es que la oposición sabe que no le van a salir los números, está queriendo generar condiciones de que no confíe en el árbitro, teniendo magistrados como los tuvieron en 2024, que ese es un acto hipócrita. No hay pretexto, no hay argumento para decir si ahí están. Es un acto también, ¿no? Hipócrita ante sus bases y ante sus votantes, decir que no confían en el tribunal, cuando ahí tienen magistrado. Ok, profesor. A menos que al final del día, perdóname Ernesto, hagan una conferencia de prensa, desconozcan magistrados y desconozcan al árbitro. Entonces ahí tal vez le podrías empezar a creer, pero no lo están haciendo y no lo van a hacer. Calendario electoral, definición clara de plazos, inscripción de partidos, candidaturas, campañas fundamentales para dar orden y certeza a un proceso del que estamos hablando, profesor. Sí, mira, con este tema del Tribunal Supremo Electoral, yo realmente en los, o sea, no voy a decir en los últimos 5, 10, 15, 20, 25 años, voy a decir después de la firma de... ¿Desde qué tribunal? Después o sea, desde su creación, el Tribunal Supremo Electoral, yo creo que la desconfianza no es por posibilidad de fraude.
Aunque la gente en las encuestas siempre te va a decir, sí, puede ser que hagan fraude, pero eso es una frase hecha, ¿verdad? Yo creo que no es la desconfianza por el fraude, estén quienes estén, sino es una preocupación por la eficiencia. Recordamos episodios antiguos en donde han gastado fuertes cantidades de dinero, a veces alquilando equipos que les salía más barato comprarlo, otras veces comprando equipo y que a la hora de las horas no te funciona el software o se te cae el sistema. Es decir, es un tema, yo creo que es un tema más técnico y más de logística. Por ejemplo, los salvadoreños en el exterior que quedaron sin votar aún estando en una gran cola, porque los señores del local en Estados Unidos, ellos no entienden de que si están en la cola tienen que esperar a que entren todas. A las 5 cierran y bueno, se me van todos. Entonces es un tema de eficiencia. Eso por una parte. Entonces vamos a ver si este tribunal logra realmente que le funcionen las cosas que le tienen que funcionar y que no les vaya a pasar lo de tribunales anteriores o lo de tribunales actuales en otros países, porque la situación, por ejemplo, en Honduras es una situación verdaderamente que raya el ridículo, ¿verdad? ¿Cómo vas a creer que una declaratoria de una elección presidencial se te va a tardar más de 3 semanas? ¿Verdad? Con 3 apagones. Ajá, con apagones misteriosos también, ¿verdad? Pero bueno, esa es una cosa. Y la otra cosa es que los partidos políticos, o sea, la lógica del Tribunal Supremo Electoral es que los partidos tengan magistrados para que se vigilen entre ellos. ¿Cuál es el problema que se dio en el 2024 y que se puede dar en el 2027? Que los partidos Arena y FMLN no tengan gente que les cuide las urnas, gente que les integre las mesas. Que eso lo vimos en la elección anterior. El problema de ellos es que se estaban quejando de que las papeletas planchadas, que por cierto salieron en Honduras también papeletas planchadas, y todo ese rollo de las posibilidades de fraude era porque no tenían gente que les cuidara. Si ahí andaba un conocido mío que es miembro de Arena, ahí andaba con todos los carnets colgados tratando de repartirlo, a ver si dónde estaba la gente. El FMLN tuvo que mandar a llamar a unos señores de la tercera edad, que ni la capital conocían porque no tenían gente que les cuidara. Entonces, si los partidos no logran tener gente que les cuide las mesas, las urnas y que les dé el reporte de las actas para ellos hacer su cómputo, a lo que van a acudir los partidos de oposición es a estar diciendo que hubo fraude, pero un discurso que no le va a pegar. ¿No cree usted, esta es una pregunta que muchos se la hacen, estará en desventaja la oposición frente a un oficialismo de partido que buscan pararse más en los actos y acciones del gobierno para poder decir? Es que en desventaja están, en todo aspecto están en desventaja. Primero porque no tienen nada que ofrecer, tienen muy poco que criticar y no tienen gente que esté en el terreno electoral, en ese caso, trabajando que les territorio. Ok, vamos a ver, profesor Someta. Yo de todos los argumentos, con el único que no estaría de acuerdo es con el de la eficiencia, o sea, con el argumento aquel de que iban a ahorrar, reducen y hacen coincidir los periodos electorales, ya no hay segunda vuelta y sin embargo le incrementaron, sin parlacen también, le incrementan el presupuesto, ni siquiera pudieron mantener el mismo presupuesto. Entonces yo espero realmente que este discurso sobre la eficiencia que debe tener el Tribunal Supremo Electoral ahora sí se dé, porque hay que ver que nos mintieron con eso del ahorro. Hay que ver que ahora volvieron a comprar equipo nuevo. Ojalá no vayan a haber apagones cuando la gente le esté dando castigo a los diputados y vuelvan a aparecer papeletas planchadas. Porque yo creo que la verdadera competencia va a estar ahí. Va a estar en los diputados, más incluso que en las alcaldías. Porque en las alcaldías ya van a desaparecer. Pero ahí en el legislativo, ahí va a estar la verdadera competencia. Si se llega al número 16, va a ser el primer respiro de la democracia en mucho tiempo en este país. Porque ahí se va a volver a restablecer parcialmente la democracia. Entonces yo espero que esa eficiencia sea cierta ahora con semejante presupuesto. Y si no consiguen los 16, ¿vas a apoyar el grito de fraude? No, claro que no. Claro que no. Media vez estén los magistrados representados ahí por los demás partidos, nadie puede hablar de fraude si son ellos mismos los que se van a estar vigilando la espalda. Es un denominador encontrar eso cuando no. El sistema electoral salvadoreño está basado en la desconfianza, eso se ha repetido hasta el cansancio. Es un común por eso denominador. Es que todas las ratas están juntas ahí agarradas de la cola
por eso todas las ratas se agarran la cola y se vigilan entre ellos. El problema es, como dice el doctor Goche, que no tengan gente que les vaya a cuidar el voto a la urna. Y ahí, si no se va a valer que estén gritando de que nosotros sacamos diputados cuando tenía gente. Hombre, no tenés gente que te cuide las urnas, vas a tener gente que te llegue a votar. O sea, el sentido común también, o sea, los dos dedos frente, nadie se chupa aquí el dedo. Además, esa bulla de fraude y papeletas planchadas se acabó el día que les confirmaron los 3 curules a la oposición. Ese día dejaron de hacer bulla y ya no patalearon. ¿Dónde están las declaraciones conjuntas, pues? No creo en el árbitro, lo digo, hago una declaración, me paro frente a la población, frente a mi militancia, frente a mis votantes y digo, no confío en el árbitro. Yo creo que no lo hacen. Yo creo que sí va a haber poca vigilancia del voto por parte de los partidos, porque en cierto punto eso implica, digamos, colorearse con el partido, pero sí creo que puede haber por ahí una tendencia de votos. Recordemos que en 63% anda la gente que dice que no sabe o que no responde sobre preferencia de partidos políticos. 60, eso no quiere decir que esa gente no va a votar. Esa gente va a ir a votar a última hora y como bien puede votar por el oficialismo, puede también desviar su voto y no necesariamente esta gente va a querer participar de la defensa del voto. El partido FMLN ha anunciado que va a participar en las próximas elecciones del 2027 buscando una reorganización antes y volver a ser una fuerza política relevante, por un lado, ¿no? Ha dado a entender algunos aspectos de su agenda que pueden ser la reactivación no solo de su partido, sino que también de algunos planteamientos que busquen mejorar la situación en el país. Estos son aspectos que se recogen de ese análisis en conjunto que tienen los partidos políticos. Arena también, creo que ha dicho muy bien el presidente del COENA, que están considerando la participación como para una elección. Pero ahí regresamos otra vez a lo mismo. ¿Por qué vas a participar en la presidencial si sabes que vas a perder? ¿Por qué quieren magistrados en el tribunal? ¿Por qué quieren magistrados en el tribunal? Porque confían en institucionalidad. Entonces dejen de estar hablando de fraude, de antelación, porque pura paja. Chisme político del barato. Ok, voy a la pausa y regresamos con más temas esta mañana acá. Quédese con nosotros. El siguiente segmento, gracias a Salnet, vamos desde luego a invitarles a ustedes a que continúen con nosotros, porque vamos a agregar a esta mesa de análisis de este viernes otro tema que es importante, ya que nos afecta a todos y particularmente también impacta en el tema económico, salud mental y otros aspectos que tienen que ver. Hablamos de la movilidad. La movilidad en el país enfrenta obviamente un desafío estructural derivado, muchos como lo expresan, por el crecimiento urbano desordenado que ha tenido el país, por el aumento constante del parque vehicular, que es bien importante analizarlo, y la falta de un sistema de transporte público moderno y que sea articulado, ¿verdad?, que profundice precisamente un poco la necesidad de solventar ese tema de los congestionamientos viales. Este es un tema clave, determinante para un eje económico de país, pues recordemos que la movilidad representa ese espacio de dinámica económica para muchos sectores importantes. Hoy vamos a hablar de este tema y me gustaría abrirlo desde el punto de vista del licenciado Someta. ¿Cuál es la parte, digamos, importante para encontrar respuestas y propuestas como los que hemos conocido hoy en día? Tenemos el Metrocable, que es una de las propuestas últimas que se ha planteado para aliviar parcialmente la presión, digamos, de movilidad en zonas específicas. Un escenario que obviamente exige soluciones integrales y también de mediano y largo plazo. El problema de la movilidad radica principalmente en el excesivo parque vehicular que tenemos. Más que infraestructura, yo entiendo lo del Metrocable, que para mi criterio poco resolvería, es más una cuestión que se va a ver bonita que lo que va a resolver la movilidad, pero se debe principalmente al gran parque vehicular que tenemos. ¿Por qué tenemos tanto vehículo en la calle?
Número uno, porque no se controlan las importaciones. Si es que traen un montón de chatarra que aquí la reviven, la pintan y la venden, y ahí van los vehículos para adentro. Entonces, debe existir, número uno, un control sobre las importaciones de vehículos, que este fue un negocio que hizo el Partido Arena cuando estuvo en el gobierno, de estar flexibilizando las reglas de las importaciones. Nos llenamos de vehículos y no teníamos la infraestructura para tenerlos. De hecho, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, por ejemplo, en Santa Tecla, si toda la gente saca sus vehículos y los estaciona en la calle, solamente quedaría un 1% de la ciudad para estacionarse, siendo que solo los que habitan en Santa Tecla sacaran sus vehículos, porque hay gente que tiene 3, 4 vehículos, ¿vea? Entonces ese es el primero, el controlar las importaciones. Número 2, mejorar el transporte público. Siempre que el transporte público esté en manos de esos señores que se aprovechan del Estado para mantener esas unidades como las mantienen, para solo estar cobrando sin mejorar el servicio, siempre la gente va a preferir el transporte privado, o sea, conseguirse un vehículo, al transporte público. Entonces, primero, controlar las importaciones. Número 2, a mi criterio debería de ser estatizar el servicio de transporte público. Yo ojalá no les esté dando ideas a este gobierno, ¿verdad? Pero debería de optimizarse o mejorarse el servicio de transporte público. Y ya por último, sí, hablar de infraestructura, porque recordemos que el problema de movilidad no es solo en San Salvador, aquí es más grave. Pero no se ha visto afectado por un problema de esta naturaleza. En todos lados, si recogemos en las callecitas estrechitas de San Miguel, yo estuve ahí hace unos días en las callecitas estrechitas de San Miguel, cuesta pasar. Está creciendo, hay mucha inversión en San Miguel y muchos ya hablan de ese desorden que no lo están queriendo corregir. Está creciendo desordenadamente. Así es, y entonces, pero la infraestructura, a mi criterio, debería de ser el último paso, porque podemos gastar en infraestructura, ampliar carriles a 4, a 5, que inmediatamente los vamos a llenar, porque no estamos controlando la importación y porque no estamos mejorando el transporte público. Si el único lugar, y eso lo digo a mucha honra, donde el transporte público es verdaderamente efectivo, es en mi ciudad de Santa Ana. Profesor, voy con el profesor. Profesor, este tema... Cualquiera podría decir, bueno, ¿qué importancia tiene el tema de la movilidad en un país donde tenemos atestiguado, creo que andamos por los 2 millones de vehículos particulares en nuestras calles? Calles que, si las podemos enumerar, muy pocas rinden esa demanda como tal. Sí, mire, con este tema de la movilidad, bueno, primero voy a decir algo que eso está comprobado en ranking mundiales y todos. El tráfico en Centroamérica, el de San Salvador, no es el peor. No es el peor. El peor es San José de Costa Rica. Te lo digo. Hay rankings donde te lo ubica incluso como la segunda ciudad en donde más horas se pierden en el tráfico. Después de Costa Rica viene Guatemala, que esa es una cosa terrible. Y después está, por supuesto, San Salvador y las ciudades como ya se ha mencionado, ¿verdad? Que hay otras ciudades como San Miguel que están con ese problema. Entonces, mira, aquí es una cosa tan complicada que yo creo que eso explica en parte la complejidad del problema, que no se le haya metido mano todavía. De una cosa buena puede salir una gran dificultad. ¿Cuál es la cosa buena? Que mucha gente tiene acceso a vehículos a precios más o menos razonables, ¿verdad? Cosa mala, porque te se ha abaratado el precio de los vehículos. Y eso ha permitido que cualquiera pueda tenerlo. Claro, pero se te aumenta el parque vehicular para ciudades que no fue, o sea, cuando se diseñaron nuestras ciudades, y no hablo solo de El Salvador, sino en Centroamérica, difícilmente se les imaginó que iba a haber ese caudal, ¿verdad? Es cierto, la infraestructura te puede ayudar, pero tenemos el caso de Guatemala, que ellos, cuando tenían el problema del tráfico en el centro de la ciudad, hicieron un anillo periférico. Ahora el anillo periférico es una trabazón permanente. Ya no da abasto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abordar esto? Está el tema del transporte público. Con un transporte público de muy mala calidad, históricamente yo jamás en mi vida, desde que era pequeño, he visto un sistema de un transporte público que sea más o menos digno. Pero también es un problema cultural, ¿verdad? Porque en Costa Rica el transporte público es muy bueno, muy ordenado, pero también el tráfico es igualmente desordenado. Entonces, es un rompecabezas que
digamos, por dónde entrarle, por dónde comenzar, es bien complicado. Yo creo que después de la mayor obra de infraestructura que se está haciendo, que es la nueva autopista Los Chorros, eso te puede aliviar bastante el tráfico para Occidente, pero el tráfico en la ciudad, de momento yo no le veo una solución que te va a decir, vaya, ya hagamos esto y con esto se va a solucionar, porque el escalonamiento de horarios tampoco es una propuesta que esté respaldada con datos. O sea, es una propuesta de a ver si resulta, pero te digo, qué complicado es ese tema. Alguna solución que se dio cuando se hizo el Citrans, ¿verdad? Pero te complicó el carril segregado, te complicó el otro carril que tenías a la par, que se te multiplicó la trabazón. Entonces, vieras, ese problema sí es algo que es un nudo gordiano que yo ahorita no me atrevería a decir, comencemos por ahí. Vamos a ver, Bessie, también en más de alguna oportunidad te he visto a ti decir, bueno, vine tarde por el tráfico. El tráfico. El índice mundial de tráfico actualizado hasta 2025 establece que en el caso salvadoreño, los salvadoreños perdemos entre 40 y 45 minutos en trayectos rutinarios, que esto nos genera estrés, pérdida de productividad y además la emisión de gases que nos ayuda con el medio ambiente que ya de por sí tenemos complicado en este país. El Metrocable, que se ha vendido con bombos y platillos de parte de esta administración, la verdad es que no viene a ser una solución para el tema de transporte. Este es un tema más de índole turístico. La gente va a querer subirse ahí para tomar fotografías, pero no como una medida de transporte que le permita dejar su vehículo e irse a su lugar de trabajo. ¿No es cierto que aquí tienen que empezar a hablar ya de los asocios públicos privados? Tienen que empezar a hablar del tema muy, pero muy importante de quitarle ese negocio a estos empresarios que no lograron solucionar el problema. Porque no funcionó el Citrans, lo que dice el doctor el profesor Goche. Bueno, si el segregado funcionaba, en 9 minutos estaba la gente de Soyapango hasta Salvador del Mundo. Pero ¿por qué no funcionó? Porque nunca sacaron a los buceros. Jamás sacaron a los buceros. Ahora, también hay una realidad, el transporte, los buceros debían ser para llenar el Citrans y nunca hicieron eso. Se metieron igual a la par del Citrans en el tráfico. Si siempre los mantuviste ahí, eso nunca se iba a solucionar. O sea, fue una bien aquí, pero el otro carril particular era un caos. Era el que no sacaban los buses. Es el que se toma el antibiótico y en la noche debe echar la cervecita. Claro. No le sirvió de nada hacer eso. Entonces, lo otro más importante es que el transporte debe ser digno, seguro, de calidad y que tenga un horario que le permita al ciudadano saber que puede agarrar ese bus a las 11 de la noche y va a llegar tranquilamente a su casa sin ningún problema. Si la gente tuviera esa certeza, la gente dejaría su vehículo. Bien ubicaste tú el elemento o el factor que suma en el caso del Citrans, porque se cumplían términos de tiempo desde Soyapango hasta el sector de El Salvador del Mundo en cualquier hora, 20 minutos. Sí, pero eso significa que sí funciona un sistema. El problema del Citrans, ¿no? El problema del Citrans es que el frente se saltó a la asamblea, que tenía que haberlo pasado por la asamblea, y fue un tema de ejecución legal. Porque de verdad ya a la hora de las horas le faltaron pantalones para quitarle el negocio a los empresarios de transporte. Definitivamente. Entonces, que le cayó la sala. No, pero fue porque se saltaron el procedimiento legal. O sea, tampoco es culpa de la sala 2009-2018. Es que ellos se saltaron el procedimiento y la ejecución fue fatal. La idea es muy buena. Entonces aquí la realidad es que tenés que volver eficiente, efectivo, eficaz, de calidad, con horarios extendidos el transporte del ciudadano y con lugares donde vos dejes tu carro. Que vos puedes llegar, voy a llegar aquí dejo mi carro estacionado, me voy en el bus, regreso y me regreso a mi vehículo. Pero eso requiere una toma de decisiones y un tema de disciplina grande. Y aquí no sé si de verdad están encaminados a quererle quitar el negocio a las manos privadas. Reflexión concluyente es que se logre capitalizar esa experiencia y que este año 2026 permita conocer de un proyecto estratégico mejorado, como el Citrans, ¿verdad? Mejorado, una versión mejorada, que le dé viabilidad
sustentabilidad y sobre todo también seguridad a la población. Eso nos va a ayudar mucho a ordenar el tráfico y la movilidad, especialmente en la zona, digamos, metropolitana. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, el año que dejamos se caracterizó por establecimiento de normas de disciplina y de conducta, remodelación de escuelas, pero también muchos hablan del cambio de la currícula. Vamos a hablar de educación. Quédese con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. También quiero aprovechar y exhortarles a ustedes que a raíz de toda la quema de pólvora, pues cuidarnos muchísimo y de estos cambios de temperatura, ¿verdad? Ahí tenemos ya parte de esos efectos. Muchos andamos ya constipados, andamos ahí con problemas de garganta, así es que las disculpas del caso. Vamos a empezar a hablar de disciplina y normas de conducta. Por cierto, lamentable mucho veces el tema de la intolerancia y esas conductas que se muestran de familia, ¿verdad? En algunos lugares públicos, como lo vimos el fin de semana, en el sector de Chapeltique. Entiendo que una familia se peleaban ahí por problemas personales, andaban de visita en un balneario. Hay que ser tolerantes y hay que evitar problemas, ¿no? Así es que vamos ahora a entrar a hablar en este siguiente segmento del factor de educación. Sin duda alguna, para el país este nuevo año será un punto importante para poder darle viabilidad a una transformación de carácter estructural, ¿verdad? La cual esté orientada a mejorar la calidad y el orden del sistema. Hay quienes sostienen que los cambios implementados son muy buenos, buscan recuperar ese tema de la disciplina y fortalecer el ambiente escolar. Paralelamente se han impulsado inversiones en infraestructura educativa, lo mencionaba en la presentación anteriormente, la actualización curricular y la capacitación docente apuntan a responder, y aquí viene la parte medular del tema, a nuevas demandas sociales y de tecnología. Sin embargo, los resultados de fondo requieren tiempo y también continuidad. El tema de la educación, comienzo contigo, Bessie. Ahora, veamos, es un factor importante para determinar, digamos, hacia dónde le apuesta el país en el desarrollo, cómo mejorar el tema de la economía, pero la educación es fundamental para hablar de desarrollo. Sí, no, lo que hemos tenido el año que recién terminó han sido 4 memorándum dirigidos a disciplina, orden y valores cívicos. Sí. Nada que haya buscado empezar avances profundos en los cambios estructurales que necesita la educación, que van desde infraestructura, el cambio de la currícula, capacitación de los maestros, garantía de que el estudiante permanezca en el sistema educativo. Recordemos que en el caso salvadoreño el tema de la deserción escolar es alto. Yo sé que les han querido vender de que los niños que tenían que entrar al séptimo el siguiente año y no se matricularon es porque ya no nacieron más niños. No. Había una cantidad de cipotes en 6º grado que tendría que haberse matriculado en 7º y no lo hicieron. Y nadie te está explicando por qué se está dando la deserción. Tienen computadoras, tienen tablets, tienen internet, tienen uniformes, tienen comida. ¿Por qué están dejando de estudiar los cipotes? Por el tema económico. Porque están saliendo de estudiar para irle a ayudar a su familia, porque no soportan la carga económica, y esa es una realidad que no se ha solucionado, y eso te va a seguir generando la deserción. ¿Dónde están las medidas para cambiar esa realidad, para retener a los estudiantes? ¿Dónde está la capacitación de los maestros? ¿Dónde está el cambio o la transformación? Yo sé que todo el mundo se alegró con el tema de la francesita Clara, que se hicieran los actos cívicos en septiembre, pero fuera de eso, no han hecho ningún cambio real que transforme el sistema educativo salvadoreño y que permita que en la evaluación de la prueba PISA de este año nosotros elevemos los números que tenemos. Para atrás vamos. No tenés, bueno, basta que revisar las redes sociales para darte cuenta que la gente no tiene ni capacidad de lectura mecánica, ni capacidad de lectura comprensiva, ya no digamos ortografía. Ok. Mira, no tienen conocimientos generales.
generales de normas de convivencia, siquiera básicas, para tener una práctica sostenible. Tenés gente con un bajísimo nivel cultural y educativo. Pero esto es a raíz de un sistema educativo que ha estado en ruinas y abandonado históricamente, porque nadie de los que estuvieron en el poder le apostó a la educación, porque un pueblo educado es un pueblo que piensa y cuestiona. Profesor Goches. Y a nadie le ha interesado tener un pueblo educado. Usted, su nombre, profesor Goches, igual el licenciado Someta es profesor, es docentes, igual que usted. Palpan, sin duda alguna, el tema de la educación como un factor desafiante en muchos aspectos. ¿Cuál es la lectura que suma para poder comprender bien qué debe de ser el 2026 en esta materia? Bueno, miren, desde este año anterior, 2025 y 2026 ahora, creo que vamos a seguir viendo mejoras en infraestructura. Ya supimos que vienen cambios en las materias, en currículas, pero hay un factor que yo creo que no había ocurrido antes en la historia de la humanidad, porque actualizaciones curriculares ya las hemos tenido. Infraestructura pues se está mejorando, se está reconstruyendo, quizás más rápido debería ser a criterio de todos, ¿verdad? Pero bueno, se hace lo que se puede. Pero hay algo que no había ocurrido en la historia de la humanidad, y es que el rol del docente ahorita es un rol que está en crisis por un tema que se llama inteligencia artificial al alcance de todos, ¿verdad? Eso no había ocurrido antes en la historia de la humanidad. El docente hace 40 años era el poseedor del conocimiento que lo administraba para dárselo a sus estudiantes. Incluso había profesores que simplemente su clase era dar dictado. Eso era lo que hacían, ¿verdad? Con definiciones, con conceptos. Más adelante, cuando ya estuvieron más accesibles, sobre todo las bibliotecas virtuales a través de internet en su forma básica, el rol del docente cambió y muchos no se dieron cuenta, ¿verdad? Porque ya el docente no poseía el conocimiento, sino que era el que tenía que facilitar y orientar cómo el estudiante accedía a ese conocimiento. Pero ahora con la inteligencia artificial hay muchas tareas tradicionales del docente que te las puede realizar la inteligencia artificial. Y de hecho, el acuerdo que hay entre Grok IA con el gobierno salvadoreño para poner al alcance de los estudiantes la versión completa de Grok, no la versión limitada que todos tenemos, eso te sustituye muchas tareas que el docente estaba acostumbrado a hacer, ¿verdad? Como por ejemplo hacerte un resumen, volverte a explicar, darte más ejemplos, etcétera. Entonces el rol del docente ha cambiado radicalmente del 2025 y va a seguir cambiando en 2026. Entonces es ahí donde viene el tema de la capacitación docente. Hay muchos docentes que todavía le tienen miedo a la computadora, a la inteligencia artificial, y que si no cambian su modo de entender su rol como organizador de experiencias de aprendizaje significativas para los estudiantes mismos se van a dar cuenta de que este docente queda en el pasado, pues, y entonces ya no va a ser alguien que se gane el respeto suficiente como para poder conducir el otro aspecto que tal vez no te lo pueda dar la inteligencia artificial a nivel de contenidos, que es el tema de valores. Entonces yo creo que ahí el reto mayor para mí, más allá de lo que se está haciendo, que está muy bien, es docentes, hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip y hacer una adaptación forzada, porque el ritmo de la tecnología nos supera y si no nos ponemos atentos vamos a quedar desfasados. A ver, pero ¿estará solamente en el tema de tecnología el enfoque de una nueva currícula para el país? Lo que pasa es que la currícula, eso siempre digamos que tiene que ver con necesidades, ¿verdad? Necesidades sociales y necesidades económicas. Okay. Ahorita ya el enfoque no es... El enfoque mundial, creo yo, pues no es tanto de decir, démosle este conocimiento, sino desarrollemos habilidades. No es tanto la pizarra, no es tanto la tiza. O sea, sí, todos esos recursos te ayudan, pero es de desarrollar habilidades para que una persona esté en la capacidad de comprender y de aprender por sí misma. Entonces, esas habilidades
es lo complicado, porque a veces la currícula te da contenidos, pero si no lo sabes enfocar, se te quedan rezagadas las habilidades y te resulta un aprendizaje puramente memorístico. ¿Es solamente una tesis o algo que comprobar el tema de cómo fortalecer el proceso de los educadores? Eso hay teorías. Usted es profesor. Ajá, eso hay teorías amplias que lo sustentan. Lo que pasa es que a la hora de ponerlo en práctica, ahí es donde está la falta de capacidades que tienen varios maestros asolapados por sindicatos que no han permitido evaluaciones al personal docente del sistema público de educación, que han encubierto incluso docentes con expedientes amplios de que han fracasado, que no traen la vocación para ser maestros. Y ahora venimos a arribar a un sistema o a terminar de recoger el sistema en ruinas educacional que hemos tenido. Si aquí nadie puede negar que no se le ha apostado a la educación porque un pueblo educado cuestiona el poder. Entonces es mejor mantenerlos ignorantes para que no digan nada. Usted es catedrático, es profesor, obviamente cuando volvamos también, Neto, porque aquí ya me dejó unos cuantos segundos nada más, que cuando volvamos voy a cuando regreso, siempre demanda. Ya me va quitando tiempo. Por algo es docente y abogado. En el medio ambiente va a hablar más y lo dejamos que hable un montón. Por eso es abogado, vamos a ver si nos queda tiempo. Pero el tema de la educación yo creo que es importante hacer énfasis de que este año 2026 define aspectos muy importantes. Yo tuve la oportunidad de tratar este tema también y hacía la reflexión, creería, y esta es una exhortación si lo quieren ver así, ya la educación pública en este país debería de ser bilingüe, como lo fue Costa Rica, por ejemplo, el país más cercano que tenemos hace años. Ahorita que volvamos le voy a hacer mi comentario. Así es. Pausa, gracias por estar con nosotros. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Los cambios educativos actuales, según y a criterio de algunos conocedores, sientan bases importantes, pero estos logros no serán tan inmediatos. El impacto real se verá de forma progresiva de cara a los próximos meses, años. Y la clave, sin embargo, muchos consideran estará en la continuidad de las políticas y la evaluación constante que debe de hacerse no solo para los estudiantes, no solo en infraestructura, sino también en el personal docente. Solo así la educación podrá, a criterio de los conocedores, consolidarse como un motor de desarrollo nacional. Doctor Zumete, veamos el caso. Ahora sí, mire, ¿cuál es el rol fundamental del Ministerio de Educación? No me voy a referir a la ministra, sino al ministerio como tal y cómo ella pues debería dirigirlo sobre esta vía. Número uno, con esto aburrí en 2025 planificar, dirigir y evaluar la educación. ¿Cuánto de esto hemos visto? ¿Dónde está el plan de capacitación de los docentes que ya mencionaron aquí en las dos intervenciones anteriores, que hay que capacitarlos, que el reto sí está bien, pero ¿dónde está el plan de capacitación de los docentes? Al que se le puede obligar a ir ahora si lo siguen solapando los sindicatos, como mencionó Bessi. No existe. ¿Dónde está la dirección de la currícula actual para saber, o la evaluación de la currícula actual para saber que se requiere una actualización? Tampoco la hay. A mi criterio, este ministerio va sin rumbo y sin ningún tipo de dirección concreta. Solamente se están tomando, como es típico en este gobierno, una serie de acciones así, digamos, pragmáticas y azarosas para ver si funciona. Y le voy a dar un ejemplo del por qué es tan importante una planificación. Porque primero salimos con los memorándum estos, 2, 3 memorándum, sobre el orden, que hay que saludar, sobre que hay que peinarse, que hay que llegar con el uniforme planchado, solamente, que ha sido lo único que se ha visto, pero no han habido informes, número uno, sobre la deserción escolar, número dos, no han habido evaluaciones sobre la efectividad de la currícula o de los textos. O, le voy a decir esto, de repente anuncian este acuerdo con Finlandia, teniendo Finlandia, la educación finlandesa, las características más opuestas a los memorándum que se plantearon. Si en Finlandia el cipote quiere ir en pijama a estudiar,
en pijama lo dejan ir porque Con lo que pelo tiene que largo. cumplir son con sus tareas, que se quiere peinar, que no se puede peinar. Entonces aquí es donde se ve que no existe congruencia entre lo que se quiere, en lo que se quiere plantear y a dónde se quiere llegar. Con lo de la inteligencia artificial, a mí me parece esperanzador eso, a mí me parece una muy buena propuesta, siempre y cuando se sepa utilizar, porque solo tirarle a los hipotes la inteligencia artificial no deja de ser nocivo, igual que darle el teléfono al niño chiquito para que se calle. Es exactamente igual. En China, por ejemplo, en el sistema educativo chino, tienen un robotito los niños donde al robotito le andan preguntando esa preguntadera típica de los hipotes. ¿Y esto qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Y para qué es? Y luego los profesores recogen esas experiencias porque cada robot le reporta al profesor cuáles han sido las curiosidades de sus alumnos y de ahí comienza la planificación de la clase. ¿Dónde está el plan para capacitar a los profesores en algo similar a esto? No hay. Okay. ¿Dónde está la evaluación que se ha hecho para proponer cambios en la currícula? Porque aquí se dijo, ahí vienen cambios en la materia. ¿Dónde está la evaluación para saber que los cambios en las asignaturas son o no son viables? ¿Cómo dos maestros, dos docentes pueden debatir este tema esta mañana? Profesor Goche tiene la palabra con el licenciado Someta para debatir. Mira, yo creo que hay cosas estructurales y a nivel de instituciones que se tienen que hacer, instituciones públicas que obviamente es la mayoría abarca la mayoría de estudiantes, ¿verdad? Pero también de instituciones privadas. Y hay otras cosas que son realmente responsabilidad individual de los docentes, ¿verdad? Es decir, yo como docente puedo pedir que me den una capacitación sobre modelos de aplicación de la inteligencia artificial en el aula, cómo conducir mi clase. Eso yo lo puedo pedir a la institución, sea Ministerio de Educación, sea el colegio, escuela donde yo laboro. Pero también hay una cosa que es individual, que es la iniciativa personal, primero de no resistirse al cambio. Mira, el sector docente es de los más conservadores que hay. El sector docente es de los que más dicen, así lo he hecho por 30, 40 años, así me enseñaron a mí, así lo voy a seguir haciendo. Entonces, esa responsabilidad individual yo creo que de alguna manera puede compensar algunas deficiencias que se puedan tener cuando a nivel institucional pueda haber reclamos. Entonces yo creo que sí, individualmente hay una responsabilidad. Hay un fracaso con el sistema educativo, perdón, Someta, porque los niños, los jóvenes que salen del sistema educativo y entran a las universidades son los catedráticos los que se topan con que no distinguen entre V y B, que no conocen las comas, que no saben las reglas de ortografía básicas, que no tienen conocimientos generales básicos, que no pueden sacar dos ideas centrales de un texto. Es decir, tenemos un sistema educativo que no ha funcionado y yo insisto, asolapado por sindicatos que han permitido que se mantenga en ruinas, con gobiernos que a satisfacción han tenido así este sistema educativo, porque nuevamente si este pueblo fue educado, no se fuera con lucitas. Bueno, decir que hay una responsabilidad personal en esto, a mi criterio, es quitarle la responsabilidad a quien es el encargado de dirigir la política de educación nacional, que es el Ministerio de Educación. Es que mire, especialmente en el sector público, si un docente está renuente a capacitarse, así como están ahorita, inmediatamente le suprimen la plaza y que ya no siga, y a uno que sí esté capacitado y certificado, a ese sí ya lo ponemos. Es que para mí ya no hay excusa de la actualización individual. Lo que hay es una falta de planificación, dirección y evaluación por parte del Ministerio de Educación. Por lo tanto no hay un modelo de educación nuevo. Y por lo tanto no hay modelo de educación. ¿Y por qué está pasando esto? Porque, vuelvo y lo repito, porque son los funcionarios del presidente los que pagan los costos, también están siendo despersonalizados. ¿Quién anunció lo de la incorporación de Grok para los estudiantes ahora? Fue el presidente, no fue la ministra. O sea, lo controversial que era de que se fueran a cortar el pelo y que les lustraran los zapatos, eso lo tenía que decir la ministra por si no era bien aceptado. Ahora lo de Grok, ahora sí está bien aceptado, eso lo dice ¿Cuál es la diferencia? No sé si el profesor quiere un poco debatir esa parte. Mi punto es que es el presidente el que no permite que se dé esta
planificación, dirección y evaluación, porque lo está abarcando él mismo para él, con este criterio, digamos, heterodoxo que tiene de gobernar. Él es el jefe del gabinete, o sea, de su gobierno. A ver, pero para eso tenés los ministros, para que tus ministros comuniquen la política pública. Porque si vos sos el que vas a estar diciendo, entonces no tengas ministros. Tiene que dar comparte usted ese criterio, profesor, lo que están diciendo. Mira, yo lo que te puedo decir es que si hay un ministerio que es el más difícil de gestionar, porque los criterios de arriba hacia abajo no bajan con la suficiente velocidad, o simplemente no bajan, es precisamente el Ministerio de Educación, por lo que te decía, porque en el sector docente hay un conservadurismo extremo, hay un miedo al cambio y hay un miedo a la transformación del rol docente, que está en una parte de responsabilidad individual. Yo digo, no le quito responsabilidad institucional, pero también la parte individual cuenta mucho, porque yo he tenido compañeros y amigos que trabajan en el sector público y trabajan bien diferente de cómo trabaja en el sector privado. Pero les han puesto una militar, o sea, ¿qué mayor ejemplo de que hay que obedecer las órdenes de arriba para abajo teniendo una militar como ministro? Sí, pero la militar no va a estar en cada aula diciendo haga esto, deje de hacer aquello, es la iniciativa personal, entonces ni tampoco cargarle todo a lo individual, ni tampoco decir todo es institucional y yo me quedo esperando. Es que ahí le está evadiendo la responsabilidad. No, el que está evadiendo la responsabilidad es el que dice todo es institucional, y la institución es como el que dice mientras no cambie el sistema y nos hagamos socialistas no podemos hacer nada. O sea, es cuestión de también ir integrando la parte institucional y la parte individual, y yo creo que ahí no nos podemos esconder. O sea que el orden era nada más para los hipotes, pero los profesores no, y usted admite que hay un desorden en el Ministerio de Educación. Por supuesto que lo hay, es un desorden histórico, es un desorden de décadas, que viene eso desde hace pero mire, vamos otra vez con el discurso que como antes era desordenado, hoy quiere justificar que siga siendo desordenado. ¿Y cuál era la función del nombramiento de la ministra? Pues que no quede por su capacidad para justamente organizar. Llegue a bajar esos comandos en un ministerio que es de los más difíciles de gestionar. ¿Quién sabe más de bajar comandos? Ella, que por su formación sabe cómo se debe cumplir desde los puestos más altos hasta los puestos más bajos, órdenes. Y eso no se ha visto. Lo que significa, por lo menos a la conclusión que yo llego, es que los 4 memorandos emitidos solo son en temas de disciplina, higiene y temas cívicos, pero no van encaminados a cambiar la realidad de la estructura en ruinas que hay en un sistema educativo, desde la estructura hasta la retención del estudiante del sistema educativo. Sin duda alguna, la actualización de todo el modelo educativo del país traza un eje de muchas acciones que pasan por entender el tema curricular, como lo hemos abordado, el tema de la capacitación de docentes, el tema de infraestructura educativa, el tema de disciplina y ambiente escolar, que de acuerdo a lo que logro capitalizar de cada una de sus intervenciones, los resultados de fondo requieren un poco de espera, tiempo y, por supuesto, continuidad. ¿Sí? Profesor Goche, gracias por habernos acompañado. Feliz año nuevo. Bueno, pues gracias a ustedes por la invitación, y ahí estamos siempre aportando para que la gente saque sus propias conclusiones. Gracias, Bessie, también. Gracias, pasen buenos días, feliz año nuevo, y nuevamente mi solidaridad con los despedidos del sistema de salud. Esperemos que estos no se sigan dando en el sistema de educación. Gracias, licenciado Someta. Feliz año para todos. Igualmente, feliz año. Saludos muy cordiales también a usted que nos está sintonizando en el extranjero, a todos los salvadoreños en el mundo. Gracias por sintonizarnos. Pulso Ciudadano, hoy a las 8 de la noche. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Conozca más de la política, la economía y del ambiente social del país, con análisis, debates y consensos, en el programa líder de opinión pública, Diálogo. Los conceptos vertidos en este programa son exclusiva responsabilidad